Buenas. Esta es la segunda clase en la cual vamos a hablar de potencia de una circunferencia. En la clase anterior habíamos presentado una expresión matemática que nos permitía calcular la potencia, pero no habíamos dicho de dónde sale esta expresión. Sí dijimos que para calcular la potencia de un punto con respecto a una circunferencia, era necesario conocer la distancia entre el punto y el centro de la circunferencia y conocer el radio de la circunferencia, y que la potencia quedaba definida, o quedaba una expresión matemática para calcularla, quedaba como la diferencia entre el cuadrado de la distancia menos el cuadrado del radio, ¿no? Recuerden que la potencia es, no anoté acá la definición, pero la vimos en la clase anterior, es el producto de las distancias entre un punto cualquiera, entre un punto fijo y dos puntos sobre la circunferencia que estén alineados con el punto P, ¿no? A revisar esa clase. Bueno, vamos a explicar de dónde sale esta expresión, y para eso vamos a ver dos caminos, porque en realidad recuerden que el valor de la potencia es constante, solamente depende de la circunferencia y de la ubicación del punto, y que es independiente de qué par de puntos alineados ocupa. Entonces vamos a ver dos casos extremos. Uno en el cual tomamos como puntos alineados aquellos que están sobre una recta que pasa por el centro. Entonces vamos a tener acá el punto A, y este será el punto A', ¿está bien? El punto A y el punto A', y la potencia del punto P con respecto a la circunferencia va a quedar como el producto de P por A, ¿sí? P por A, o sea, no es P por A, es la distancia entre P y A por, ¿sí?, la distancia entre P y A'. Bien. Pero fíjense ustedes que la distancia entre P y A es igual a la distancia D es la distancia entre el punto y el centro, más esto, ¿sí? Es D más este pedacito, pero este pedacito es el radio de la circunferencia. O sea que aquí vamos a tener D más R por... Y la distancia entre P y A', ¿bien?, es igual a la distancia D menos esto, menos el radio. Entonces, D menos R. ¿Bien? Y si ustedes resuelven esto, entonces va a quedar, entonces, la potencia de P con respecto a la circunferencia C, bueno, si hacen las distributivas, va a quedar D cuadrado menos DR más DR menos R cuadrado. ¿Sí? Aquí se cancelan estos dos, ¿sí?, y va a quedar en definitiva D cuadrado menos R cuadrado, que es la expresión que nosotros presentamos aquí. ¿Bien? Otra forma de hacerlo es considerando otra intersección. En realidad vamos a tomar la tangente del punto P y vamos a considerar ese único punto de intersección, ¿bien?, que vamos a llamar C. Y en la clase en la anterior, donde presentamos el concepto de potencia, vimos que también se podía calcular potencia de P con respecto a C como la distancia entre P y C, ¿bien?, la longitud de ese segmento al cuadrado. Pero ustedes saben que la tangente y el radio son perpendiculares, quiere decir que acá tenemos 90 grados. ¿Bien? Y si consideramos la distancia entre el punto y el centro de la circunferencia, se nos forma ahí un triángulo rectángulo. Y en los triángulos rectángulos tiene validez el teorema de Pitágoras. ¿Bien? Recuerden que el teorema de Pitágoras tiene dos catetos, A y B, la A quedó como la H, así que la vamos a cerrar ahí. Bien, así. Catetos A y B, hipotenusa H, y que dice el teorema de Pitágoras que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Aquí el triángulo está invertido con respecto a ese. Los catetos son, el cateto es el segmento PC, ¿está bien?, ese es un cateto, y el otro es el radio. ¿Bien? Entonces, por Pitágoras,
nosotros tenemos que la hipotenusa al cuadrado, que sería d cuadrado, es igual a r cuadrado más el cateto, que sería el segmento PC al cuadrado. Pero el segmento PC al cuadrado es la potencia. ¿Bien? Por lo tanto, entonces, d cuadrado va a ser igual a r cuadrado más la potencia del punto P con respecto a la circunferencia C. Y todo lo que hay que hacer es despejar potencia, ¿sí? Entonces nos va a quedar r cuadrado, lo pasamos al lado izquierdo, va a quedar d cuadrado menos r cuadrado igual a potencia, es una P, del punto P con respecto a la circunferencia C. Y ahí tenemos otra forma de llegar a la expresión del cálculo de la potencia, la expresión analítica para calcular la potencia. Ahora bien, para terminar esta clase, aquí estamos usando elementos netamente geométricos, ¿sí? Presentamos el concepto de potencia desde una mirada geométrica, desde una mirada gráfica. Pero esto es geometría analítica, o sea que al final tenemos que ir a trabajar con las ecuaciones. Entonces, ¿qué sigue ahora? Bueno, aprender a calcular la potencia utilizando las ecuaciones de las circunferencias, en particular la ecuación general de la circunferencia. Pero eso es lo que vamos a ver en clases siguientes. Hasta luego.